Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores. Retorno de vacaciones, comienzo de actividades escolares, eh, el infierno citadino a millón, como siempre, y mucho calor. ¿Cómo los trata la vida ustedes, queridos profes, Susana, Humberto y Rafa? Hola, ¿cómo están? Yo mucho frío, pero muy bien. Igualito trabajando, si no tuve vacaciones, para nada. Sí, Pero bueno, muy bien, contenta aquí. eso estaba pensando yo también, que vacaciones las mías no fueron, yo no he tenido vacaciones. Pero bien, contento también de estar esta mañana hoy aquí en un minuto con las artes y muy a la expectativa de ver cómo nos va hoy con nuestra querida invitada. El pobre no tiene vacaciones, eso es una fantasía, pero bueno, hay como pequeños huequitos donde nosotros podemos respirar un poco mejor. Pero bueno, ya llegó la época de matar tigres a millón y de dar clases. Por lo tanto, la pequeña vacancia se acabó de manera definitiva. Pero bueno, tenemos siempre la alegría de este encuentro mañanero que nos da respiro y bueno, siempre contentos de compartir con nuestro público y con nuestros invitados que siempre, bueno, son cosas súper sabrosas, sustanciosas y que les van a dejar a todos una pequeña riqueza para aligerar las pesadas cargas de la vida cotidiana. Esa es la maravilla de este programa, por eso nuestro éxito. Y hoy tenemos una persona que nos va, wow, a llenar de bellas imágenes, de un perfume que viene de los bosques barloventeños, aromas particulares de las frutas, una sensualidad de la palabra y de la imagen que es muy característica de ella. Y bueno, dejamos a Álvaro Mata para que presente y descubra de quién estamos hablando. Bienvenida, querida poeta. Es un honor para nosotros en Un Minuto con las Artes recibir a Carmen Verde Arocha, editora, poeta y escritora. Carmen es editora fundadora de la editorial Eclepsidra desde 1994 y editorial que se mantiene aún en funcionamiento, lo que no es poco decir. Es también licenciada en Letras y magíster en Historia de Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, casa de estudios donde ejerce la docencia. Hasta la fecha ha publicado 6 poemarios compilados en el libro Magdalena en Ginebra, La concubina y otras voces de fuego, publicado en Chile en el año 2022 por LP5 Editora. También autora de los tomos de ensayos El quejido trágico en Herrera Luque, Cómo editar y publicar un libro, El dilema del autor, y el reciente Empresas Editoriales Venezolanas, Apogeo y Ocaso, 1958-1998, Notas de Historia Cultural, bueno, que hay que decir que fue la tesis de la maestría de Historia de Venezuela hecha por Carmen. También autora de los libros de entrevista Rafaela Raiz Luca de La vocación al compromiso, diálogo con Carmen Verde Arocha, y Al tanto de sí mismo, conversaciones con Alfredo Chacón, un diálogo entre el poeta Carmen Verde y Alejandro Sebastiani. También Carmen ha participado en encuentros y festivales nacionales de literatura. Bueno, muestra de ello es el reciente Festival Hispanoamericano de Escritores realizado en la isla de La Palma, en España, de la que Carmen fue invitada, ya nos contará. Y también señalar que su poesía ha sido muy apreciada y ha sido incluida en destacadas antologías publicadas en España, Italia, Colombia, México, Francia, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Austria y Venezuela. Contentísimos de recibir esta mañana a Carmen Verde Arocha en Un Minuto con las Artes. Bienvenida. Gracias Álvaro, Rafael, Susana, Humberto. Muy feliz de estar esta mañana con ustedes y bueno, con esta invitación.
que de alguna manera nos reconcilia este tipo de programa con la Venezuela que somos, eh, con los que estamos aquí, los escritores que estamos acá adentro, trabajando, escribiendo, resistiendo, insistiendo, persistiendo y bueno, con fortaleza física y espiritual para, digamos, seguir adelante y asumir lo que tengamos que asumir, ¿no? Madre mía, nada menos. Ave María Purísima. Bueno, no hay mejor manera de comenzar a conversar con una poeta que leyendo un poema de la poeta para que nuestros escuchas sepan en qué ríos nos estamos metiendo. Voy a leerles un poema que me encanta mucho, sobre todo por el final, porque me parece que el final refleja la poética, no solo la poética de Carmen, sino la poética existencial. Y creo que en Carmen hay una manera de estar en el mundo que es la que de alguna manera explica la sustancia de su poesía. Y bueno, este poema se llama La risa del río. Mm. Es un poema de su libro que tuve el honor de presentar y que leí muy a fondo, con mucho placer, que se llama Canción Gótica, ¿verdad? Publicado en el año 2017, si no me equivoco, por Gisela Capellini Editore. Bueno, ese poema dice lo siguiente: La risa del río. El río inicia su danza después de la risa, justo antes de que llegue la tristeza a los ojos. Tanto que pensamos, mar abierto, todo destella. Tú me abrazas fuerte en el fuego. Vamos poco a poco. Tú lo has dicho, yo lo dije. Los dos reímos. Miramos el bucare. Nuestras bocas recogen las semillas. Tú seduces con tus miedos. Me obligas a cerrar mi voz. Ven que te abrazo, piensas, ya estoy adentro, repites una y otra vez. La cosecha de la tierra está por salir. Te dejo temblando con olor a limón. Amén a todo. Bueno, ese amén a todo es un autorretrato genial de lo que es Carmen Verde Arocha como persona y como poeta y como voz poética. Conocen la poesía de Carmen saben que sus mundos son muy peculiares, son los mundos quizás de los que se nutrió en su infancia, la relación con un paisaje natural muy potente, de olores, de visiones, de ruidos, de sonidos, de ritos, costumbres, maneras de comer. Es decir, toda su vinculación con la tierra o con lo telúrico, como diría el Lezama Lima, va a salir luego en su poesía. Incluso cuando ella, uno de sus personajes, Magdalena, se supone que va a Ginebra. Bueno, uno dice, ¿fue a Ginebra Magdalena? ¿Soñó que fue a Ginebra? ¿Qué Ginebra es la Ginebra que se construye en ese libro? Y es una Ginebra que no parece para nada suiza, a pesar de que ella habla de las montañas y habla de los tranvías, pero ahí lo que se respira es trópico, trópico, aromas, algo exótico para una ginebra real. Y eso tiene que ver con bueno, con la procedencia de Carmen, de su nacimiento y de su crecimiento. Pero lo que yo quería llamar la atención a nuestros escuchas es en ese amén a todo, esa actitud existencial frente a lo que ocurre, frente a lo dado, amén a todo, esa receptividad característica de ciertos poetas, que en el caso de Carmen, ¿verdad? Tiene que ver con una suerte, yo lo veo así, como una especie de candor existencial, que responde, bueno,
a una enérgica y al mismo tiempo apacible capacidad de asombro. Carmen Bernal Rocha vive en asombro constantemente. Es una especie de esponja receptiva que todo la asombra, porque tiene una actitud de apertura, de, de niña. De alguna manera, los poetas tienen que mantener vivo un cierto nivel de espontaneidad, de ingenuidad, de candor para que la poesía tenga lugar. Una persona demasiado racional, demasiado, digamos, pragmática, probablemente, bueno, se pierde de muchas cosas porque la poesía entra precisamente cuando deponemos nuestras barreras racionales y nuestras barreras eh, eh, de comprobación y de verificación. Y bueno, por eso es que la poesía de Carmen está llena de imágenes poderosísimas y es una de las poetas más particulares de nuestras más recientes generaciones de poetas. Y es una voz muy peculiar, una voz que se distingue de manera muy evidente del resto de sus contemporáneas. Y claro, uno puede encontrar allí vínculos, eh, puede encontrar eh, influencias, ¿verdad? Pues vecindades con otras voces. Y quizás, bueno, una de las primeras cosas para conversar y callarme de una buena vez es preguntarles a Carmen que nos hable un poco de aquellos poetas que la han nutrido, o poetas, o hombres o mujeres que la han nutrido. De dónde siente ella que, además de su entraña vital y de su procedencia territorial y cultural, le viene la poesía? ¿De dónde te viene la poesía? Yo escribí hace mucho tiempo que a mí la poesía me viene de mi madre, me vino de mi madre, me vino de mi madre y como mi madre se fue. Y ya la poesía no viene a mí porque quizás me puse muy racional y y muy pragmático y ya no tengo candor, perdí mi candor y por eso la poesía no llega a mí. En cambio, Carmen, a pesar de las adversidades, sigue manteniendo vivo su candor. Carmen, querida, cuéntanos de dónde vienes tú. ¿Quién eres tú? Dile al público quién eres tú como poeta y como mujer. Sí, mira, bueno, gracias Rafael por esa poética que has hecho de mi poesía, tan extenso, de verdad que estoy muy agradecida. Sí, bueno, la poesía me vino muy temprano, en la infancia, digámoslo así. Al principio yo quería ser bailarina. Siempre supe, por mi madre también, que iba a ser algo dedicado a las artes, porque mi mamá me hablaba de los escritores, no de los libros, sino de los nombres. Decía Jorge Luis Borges, tiene que ser grande, porque mire ese nombre que tiene. O sea, los nombres le traían esa, le daban como esa posibilidad de saber, sin haber leído, que eran grandes escritores. Igual con los artistas plásticos, con los bailarines, y yo vengo de una familia de varios hermanos, somos 10 en total. Entonces, yo soy la mayor. Por supuesto, era como que muy difícil dedicarme a la danza, yo quería bailar, por eso es que siempre hay danza en toda mi poesía, siempre hay alguien que baila. Y, pero claro, yo buscando qué hacer yo misma sin tener que molestar a mis padres, sola, porque siempre me ha gustado el aislamiento, aunque no parece, me gusta estar sola mucho tiempo, paso mucho tiempo sola. Entonces, me gustaba que mi familia saliera y yo me quedaba sola en la casa. Se iban mis padres con mis 9 hermanos y yo me quedaba sola, llorando, mirando por la ventana o escribiendo o bailando. Eso lo hice durante toda mi primera infancia, ¿no? De 6 a 12 años la pasé bailando sola y escribiendo sola. Y yo fui a pasar unas vacaciones con mi abuela en algún momento en los valles del Tuy, y de pronto mi abuela me dijo un día, tendría yo como 8 o 9 años, me dijo, tráeme aquel pocillo. Y esa palabra nunca la había oído. Y esa palabra pocillo
me pareció tan bella. Recuerdo que era un pocillo como de barro, y yo dije pocillo, 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 la repetí como durante varias horas porque fue como, ahora de grande sé que es como un llamado, pero en ese momento, un llamado de la poesía, pero en ese momento me asombró ese yo, pocillo, pocillo. Luego, 2 años después, estaba estudiando, recuerdo clarito, cuarto grado, con la maestra Janet, ella era la maestra de biología, y en plena clase, yo era el primer día de clase y me compré mi cuaderno, siempre he sido amante de los cuadernos, de innumerables creyones, bolígrafos, lápices, una cosa loca que compro todo el tiempo, y estaba escribiendo en mi cuaderno nuevo subrayado, y la maestra dice, los líquenes tal cosa. No podía creer lo que escuché la palabra líquenes. Y yo le escribí, líquenes, me acuerdo clarito. Y me pareció tan bello que yo no escuché el resto de la clase. Yo comencé a hacer caligrafía de líquenes, 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 líquenes. Eso me asombró tanto que comencé, llegué a mi casa como haciendo un pequeño cuento, yo quería era ser como narradora, me imagino, por los autores que mi mamá, por las escritores que mi mamá mencionaba, y yo empecé líquenes, 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 a escribir cualquier cosa sobre eso, y yo creo que así fue mi primer contacto con la poesía de manera más intelectual, ¿no? Más intelectual. Ese amor por las palabras surgió allí. Y a partir de allí comencé a enamorarme de las palabras que escuchaba. Pero esas dos palabras me marcaron muchísimo. Luego la gente comenzó a llamarme poeta y yo no sabía por qué. En el bachillerato las monjas me llamaban poeta y en la universidad me decían poeta. Poeta, ven acá, poeta, tal cosa, poeta. Y ahí fue, digamos, como reconciliándome, acercándome a la poesía, ¿no? Leyendo Borges, que fue el primer autor que leí completo, toda su obra completa, Borges. Me encantó su universo, me encantó su relación con lo ficticio, con sus cuentos, su poesía, pero además los diferentes registros que tiene Borges, el tema del compadrito, el tema de lo simbólico, de lo metafísico, esa idea de pasar de un espacio a otro. Eso me encantó, esos textos tan compasivos que tiene él para ponerse en el lugar del otro y todos sus personajes, tanto poéticos como siempre van vinculados a un destino, siempre están vinculados a algo definitivo que le ocurre, que le cambia la vida. Y eso, bueno, me atrapó. No sé si tengo que decir más. Claro, todo lo que quieras, el programa es tuyo, pero solamente Borges. ¿Quién es más? ¿Quién es No, más bueno, que... no, no, claro, fueron acercándose los otros poetas, ¿no? Digamos, Vallejo, y eso era cuando estaba entre la universidad y el bachillerato. El Vallejo, en la literatura española, pues yo estudié letras, entonces era leerme los poetas españoles clásicos, ¿no? Quevedo, todos los poetas clásicos, era, digamos, pasar al siglo XX con la generación, primero con finales del siglo XIX con la generación del 98, llegar a Machado, todos los poetas españoles que estudiaba mi curso de letras los iba tomando para mí. Cernuda, un poeta que me fascinó, que me regaló imágenes, me regaló una conciencia del lenguaje increíble, además al mismo tiempo una sencillez y una belleza en su escritura. Digamos que me fui paseando por diferentes tonos emotivos de la poesía. Comencé a trabajar en la Casa de la Poesía Pérez Bonaldi muy joven, como 19, 20 años, 21, muy joven, y por supuesto que allí entré en contacto con todos los poetas venezolanos que además estaban vivos. Juan Sánchez Peláez, conocí a Janioso, conocí a Juan Liscano, Ramón Palomar, Enriqueta Terán, Elizabeth Chen, o sea, todos los poetas que en ese momento ya eran ancianos, pero estaban allí y muy cercanos todos. O sea, cada uno de ellos lo fui tratando, lo fui leyendo ante cada invitación. Vino todo lo que representó las invitaciones y la llegada a Venezuela de los poetas que venían del extranjero. Mi experiencia con Gonzalo Rojas fue impresionante. Tú mencionaste Magdalena en Ginebra, ese era un poema que yo no podía leer en público, porque era un poema que toca cosas de mi infancia, toca lo femenino, toca muchas cosas. Y de pronto el poeta me dijo, tiene que mantenerse firme toda su vida cuando lea un poema, que la voz nunca le tiemble, me dijo Gonzalo Rojas. Marosa Di Giorgio, una poeta también encantada, con la cual tuve mucha, digamos, relación
con su escritura, con el mundo y las imágenes que tiene. Blanca Varela, una poeta poderosa, concisa, eh, filosa, ¿no? En su lenguaje, en su palabra directa. También la traté muchísimo y tuve después muchos contactos con ella luego, después del festival. Y así, una entrañable cantidad de poetas, porque fueron más de 150 poetas que pasaron durante esa década, ¿no? Y con los que yo, trabajando como directora de la, gerente general de la Casa de la Poesía, primero como asistente, coordinadora, después gerente general y organizadora de los proyectos, tuve realmente esa experiencia grande de encontrarme con todos ellos. Entonces, yo creo que esa experiencia en la Casa de la Poesía fue vital para mi formación como poeta, porque pude leer, tenía acceder al libro, así como la generación de ustedes tuvo a Monteávil Editores, que los llenó, los enriqueció. En mi caso también, además de la literatura, pues papel, de todos estos libros y de todo lo que nos dio la generación de los 80, que fue acercarnos a la traducción de manera muy personal, como hicieron ustedes. También esta experiencia en la Casa de la Poesía me llenó de mucha vitalidad al conocer a estos poetas directamente. Claro, qué maravilla, qué maravilla. Ya vamos a cortar, pero este comentario porque no apareceré más. Eh, para antes de escuchar la pieza que a Carmen eligió para acompañar nuestra conversación, no quería decir el comentario de que qué maravilla que uno sea gerente de algo que le brinda tal cantidad de satisfacciones. Cuando uno piensa en ser gerente, en la cosa que se le muestra es la cosa más terrible que puede para un artista ser gerente de algo, gerenciar algo. Yo siempre le he rehuido a toda gerencia y a toda agencia. Y por eso nunca fui director de la Escuela de Letras y me iré de allí sin haberlo sido a mucha honra. Me voy virgen de esa trampa gerencial, pero lo que ella cuenta de ser gerente de la Casa de la Poesía es una maravilla. Imagínense ustedes tutearse con Gonzalo Rojas, nada más y nada menos, ir de la mano con Sánchez Peláez por los pasillos de aquel edificio maravilloso donde se realizaba el festival. Y bueno, eso es una gracia. Otra de las gracias que los dioses le han regalado a Carmen, el haber trabajado allí. Y bueno, nada, enhorabuena y qué lástima que esa semana de la poesía no existe hoy día. Pero bueno, algún día volveremos a celebrar semanas parecidas. Pero ahora sí vamos a un corte comercial, identificación de la estación, etcétera, etcétera, tal como nos tiene acostumbrado Álvaro Mata. Aquí nos das muestras de por qué no puede ser un gerente, etcétera, etcétera. Vamos sí, a corte musical, vamos a escuchar de Robert Schumann, las escenas del bosque, Opus 82, con la gran pianista María Joao Pires, compromisos comerciales de la emisora, y regresamos con nuestra conversación con Carmen Verde Arocha. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical, las escenas del bosque de Robert Schumann con María Joao Pires al piano, los compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra conversación con Carmen Verde Arocha. Humberto. Mm. Hola Carmen, es un honor inmenso tenerte aquí con nosotros. Eh, Escuchando la conversación que tenías con Rafael, él dijo algo al principio que me quedó repercutando porque venía yo pensando en estos días leyéndote y volviéndote a leer cómo introducir lo que quiero hablar de ti y preguntarte lo que te quiero preguntar. Y él tocó eso de un candor existencial. Y entonces me gustó mucho, claro, es como, es justamente eso lo que yo venía sintiendo. Hay en ti una especie de suavidad en tu palabra que se va armando, que no es fragilidad, que no hay una cosa exagerada en la tristeza, sino una suavidad que acepta que duele, que sufre, que padece, pero hay suavidad, hay como una suavidad muy que me recuerda mucho al primer movimiento de esa pieza que acabamos de oír, de la primera parte de esa pieza, una cosa como armoniosa, pero que juega al mismo tiempo.
Y bueno, y yendo a la conversación, sí, todo ese juego de imágenes que tienes de tu infancia, de tu juego, tu papel como de mujer, el amor que es tan importante en toda tu vida. am- m- lo que me sorprende a mí, que me sorprende cada rato, cualquier momento, me aparece una imagen, no sé si llamarla así, cristiana, católica, religiosa, una imagen que a mí me mueve mucho lo religioso, solamente el nombre de Magdalena en Ginebra, el Magdalena, o la concubina que vive al lado de un monasterio, o yo qué sé, el camino a Gólgota, no sé, siempre hay como imágenes que se me van a hacer, me van tocando lo religioso sin abordarlo de frente, sin regodearte en él, sino como si fuera una mata más, o un mango más, o un animal más, y me van armando toda una sensibilidad, yo que soy de educación cristiana, muy cercana al a la imaginería cristiana, por no decir la religión cristiana. No sé, quería preguntarte justamente por ese sitio tuyo de la religiosidad, cómo lo podemos entender. ¿Hay algo de rezo en tus cantos? ¿Buscas eso a propósito? ¿Hay una necesidad de la trascendencia o es sencillamente entre comillas, que no es nada sencillo, un vivir lo que estás sintiendo en tanto palabra dicha? No sé, quería saber cómo entra lo religioso en tu poesía. En mi poesía. Sí, sí. Bueno, Humberto, gracias por eso que has dicho tan más claro, ¿no? De mi escritura, ese, ¿no? Algo que va pasando al borde de lo espiritual, más que religioso, yo lo llamaría lo espiritual, y ha tenido, digamos, como diferentes etapas de toda la vida. He estudiado en colegios religiosos desde kinder hasta la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, toda mi vida, digamos, ha estado tocada por eso, ¿no? Pero no la religiosidad como un mandato, sino más bien como algo que se ha ido incorporando a mi vida, junto con la naturaleza, con muchas cosas que he ido, digamos, aprendiendo y vivificando, sobre todo buscando siempre la salud, porque mi salud ha sido frágil. Me operaron en España, me han pasado cosas con la salud. Entonces siempre eh, se ha visto como bordeando esa parte, buscando la salud, buscando, digamos, la explicación interior a todas las cosas que me han ido sucediendo, cosas buenas y cosas malas, ambas cosas las he ido buscando dentro de mí, y entre todo ese encontrarse, me di cuenta que cuando leía Hani Oso, había una manera de dialogar con lo espiritual y con lo religioso de una manera que no se sintiera imponente. Entonces, cuando leo a Hani Oso, la conocía de antes, pero me sentí a leerla como en el 2000, muy seriamente. Pero ya había escrito mi Magdalena en Ginebra, ya todo esto venía escrito, por supuesto, porque todo ese mundo espiritual lo tengo adentro. Yo digo que de nacimiento vino conmigo. Y ella tiene unos versos que dice: hay que rezar con Dios, sin dioses, con el desamparo. Eso me pareció hermosísimo. Cuando yo leí eso, yo dije, claro, esto es. Yo vengo rezando con el desamparo también. O sea, la idea es orar constantemente, la escritura como oración, eso. Entonces, digamos, ahí entendí el por qué cuando estoy escribiendo aparece ese acompañamiento, aparece la plegaria. Entonces, por supuesto, a partir de allí sentí voces cercanas. Ya yo venía de leer a Rilke, que la traducción de las elegías del Duino de Hani Oso me lo explicó mejor. Y ya venía de leer a María Zambrano, algunos ensayos de ella, que toca esos temas. Digamos que ya venía mi amistad con el poeta Santos López, que es un maestro también de la espiritualidad, pero digamos que Hani Oso, en lo que es la poesía, me quita como cualquier velo, cualquier pudor que yo pudiera sentir ante eso. Y me sentí de alguna manera
en contacto directo con oración y la compasión. Así que si tú me preguntas por dos elementos que me acompañan cuando escribo, es eso, la oración y la compasión. Por eso es que a veces, como dice mi hermana Madeleine, me dice, mi hermana más pequeña, dice cosas muy duras de manera muy suave en tu poesía, y eso ocurre así. Así mismo es, cosas durísimas, pero con una delicadeza que encanta. Y fíjate, qué bueno que hayas nombrado a María Zambrano, porque en la otra partecita de mi pregunta también estaba con esa duda. Zambrano, ella tiene una imagen de cómo ella se dedica a la escritura, ella. Que ella habla de que ella siente una espada de Damocles encima y cuando se pone a escribir es como si tuviera una espada de Damocles encima. Claro, ella escribe y trata de su escritura en filosofía o en pensamiento, en su escritura de literatura. Yo no sé, mi pregunta es, ¿hay alguna imagen en ti de tu manera, de cómo te acercas a la manera de escribir, a tu manera de escribir? Te hablo de Zambrano porque lo tenía en la cabeza. Zambrano hablas de una espada de Damocles encima que leyéndote a ti se me vino también, te lo digo sinceramente, esa imagen de Zambrano que me encanta que la hayas nombrado por eso. Entonces te pregunto, ¿hay alguna imagen? Porque en ti también hay como una transición, no es tanto un peligro encima, sino un transitar, un caminar constante que yo escucho, leo en tu poesía o escucho en tu poesía, un constante caminar viendo cosas. No sé. Ya, Sí, claro, estoy de acuerdo y ha sido muy claro lo que estás diciendo, porque al comienzo comencé a escribir y a mí sentía la idea de culpa, por lo mismo de que estudié en colegios religiosos, de cuando estaba haciendo la comunión, la persona que me enseñaba la comunión, y lo tengo en Amentia, María Silva, leía el libro del Apocalipsis. Yo anhelaba abrazar el hábito para salvarme de la bestia. Eso está textualmente, muchas cosas las digo textualmente porque eso me pasó. Tenía como 8 años, iba a hacer la comunión y en ese curso María Silva nos leía solamente el Apocalipsis. Imagínate unos niños que iban a hacer la comunión escuchando el Apocalipsis. Entonces, claro, era una cosa a la vez como kafkiana, que yo me sentía culpable de algo. Entonces, mis primeros libros, La Magdalena, que adoro ese personaje, lo quiero mucho porque él es la trascendencia de una mujer que se enamora de un dios, eso me encanta. Y después viene Cuira, también, que está lo mismo, y está Mentia, que son, digamos, los tres libros más cristianos, porque hay una cuestión de culpa que hay que trascender, de la cual uno no es responsable, ¿no? Pues digo algo como kafkiano. A partir de allí, del 2000, que comienzo, y viene Mieles, que comienzo a leer seriamente a Hani Oso. Hani Oso me enseña que no, tú puedes orar con el desamparo, puedes orar con muchas cosas, y empiezo a desprenderme y digo, claro que sí, ya no hay más culpa, ya lo que hay es orar en la escritura. Eso es lo que hay que hacer. Identificarse con algo que hay dentro de ti y que te mueve y te moviliza, dejarse llevar por eso. Entonces, claro, la escritura para mí es oración. Y Hani Oso lo dice en un prólogo muy hermoso, en el prólogo de su libro Monteávil Editores, ella dice, estaba leyendo a Borges como si estuviera rezando. Mira qué cosa tan bella, dice ella. Entonces, cuando leí eso, dije, Dios mío, esto es lo que yo estoy buscando. Juan Gracias, Sánchez Carlos. Peláez también tiene algo de eso. Juan Sánchez Peláez también, que lo leí mucho antes, tiene algo de eso. Liscanos también tiene algo de eso con su Cármenes, incluso su Miesis, ¿no? Ujú. Esa idea de Sí, eso, Sí, eres una la erudita, eres una poeta erudita. No solamente hay erudita, ese candor existencial tiene el soporte de una gran lectora y bueno, se ve que debe ser una gran profesora de literatura, porque sin darte cuenta estás dando cátedras, fragmentos de cátedras muy estimulantes. Yo espero que los radioescuchas se vayan al cerrar el programa con ganas de ir a leer un poco de cosas de esas que has nombrado. En primer lugar, espero que muchos vayan a leer a Hane Ossoth y la traducción de las elegías de Duino de Rilke por Hane Ossoth
y así por el estilo. Eso es lo que hace un profesor, contagiar a los demás en el placer de la lectura, de la maravilla que es la literatura. Pero bueno, tiene la palabra Susana Benco, que le Bueno, toca, lo que porque si pasa, no, no cobra. no, pero yo me iba por otro lado, pero justamente esta conversación me hizo recordar unas notas que tomé de la entrevista que te hizo Alexis Romero en Pro Da Vinci, que me encantó esa entrevista, porque él te pregunta sobre la sintaxis religiosa de tu poesía. Pero lo que me gustó es tu respuesta. Cuando dices, cuando me siento no a escribir, sino a hacer un poema, me pongo temblorosa, siento que es una temeridad de mi parte. Entonces Ujú. eso me llamó la atención. ¿Cómo hacer un poema cuando no se escribe? Eso por un lado, ¿no? Por el otro, en otro momento también dices, y te voy a citar, el poema aparece en imágenes como si se tratara de una pintura. Entonces, eso, por supuesto, lo capté, como si se tratara de una pintura. Me emociona la claridad con la que regresan algunas experiencias que he vivido. Algo las hace nítidas. Entonces, sé que es el poema anunciándose. Entonces, ese proceso de vislumbrar la imagen, o sea, visualmente te viene nítida una imagen, pero de allí algún proceso te lo transforma en palabra. Entonces, ese proceso me gustó, me interesó mucho y me gustaría oírte decir, bueno, cómo se hace un poema sin escribir, pero a partir de la imagen. Claro, porque digamos que no escribo poemas sueltos. No es que me puedes pedir un poema suelto y no lo consigo, porque no es que me siento a escribir poemas a ver qué me sale. Escribir, intentar y meter en la gaveta el poema y sacar otro y volver a escribir, guardar. No puedo hacer eso. Simplemente espero como un momento interior, interior o exterior. Espero un momento que me llegue como me llegue una emoción. Por eso te digo que hay algo que sucede, Mm. como una emoción. Yo recuerdo cuando escribí Cuira, por ejemplo, mi padre era asmático, con el que nunca me llevé bien en vida, él se murió, y un día yo estaba tranquila y escuché una tos en un cuarto, la tos, y escuché a mi padre tosiendo, pero él estaba muerto. Yo dije, ay, mira. Dije, y de momento vi la imagen, y la imagen era el río Cuira de Barlovento, donde él se bañaba constantemente, que yo apenas lo conocí ya después de grande, pero dicen que de pequeña me llevaron, porque yo me crié en Caracas, de los 2 meses estoy en Caracas. Entonces, claro, cuando yo vi eso, esa imagen del río, vi todo el libro completo, claro. Y es claro, por aquí es. Y entonces a partir de allí, con ese impulso, me senté a escribir. Por eso es que digo que hacer el poema es hacer el libro para mí. Y después viene todo lo demás, pero el impulso ya lo tengo, ya viene. Y la poesía, en efecto, a mí se me viene en cuadro, en pintura. Yo veo los poemas, los veo como una pintura, como un cuadro. Eh, una vez iba en el metro y vi una imagen que aparece los no nacidos, por ejemplo, que aparece en Mieles, creo que está en ese poema, y de pronto vi claramente, no sé por qué esa imagen vino, unos hombres estaban levantando el río. Y yo, pero ¿qué es esto? Y me acordé de Dalí, que aparece el mar levantado, ese cuadro, ¿no? Levantando el río, ¿y qué es esto? Y vi el agua goteándole. No lo podía creer. Me bajé en una estación que no sabía cuál era y me paré y dije, aquí es. Y anoté eso, ¿no? El cuadro. Anoté el cuadro. Y después pude escribir el poema. Por eso es que digo que vienen las imágenes, me llegan primero. Y después aparece el poema. Y así es todo lo que escribo. Hay un poema de canción gótica que es el Bucare, ¿no? Es impresionante. Pero realmente es un samán, lo que hay en la Universidad Metropolitana. Es un samán inmenso. Pero Samán, yo lo vi como el Bucare, entonces le puse el nombre de Bucare al poema, porque era eso. Entonces, digamos que puede ser que cambien los nombres, pero la esencia es la misma. Es la sombra.
y uno acobijado. Entonces ahí surgieron varios poemas que tienen que ver con eso. Entonces mis poemas aparecen, nacen de una imagen y aparte de ella escribo. Hay poetas que escuchan el poema, yo lo veo. Son tópicos No de sé la si poesía, de tu poesía, querida Carmen, la memoria, los antepasados, la casa, la familia, la condición de mujer, los hijos. Y me gustaría detenerme en estos últimos elementos, ¿no? La condición de mujer y el drama de la maternidad, sobre todo en los primeros libros que se asoma. Y que tú abordas con tantísimo tino poético, digamos así, con un tono íntimo, descarnado. Sí, pero no de queja, sino de asunción de su lugar, de tu lugar como mujer. Aquí no hay militancias y no hay ismos, ¿no? Se es lo que se es con mucha dignidad, de hecho. Y Luis Miguel Lizaba refiere el asunto así, y lo cito: un lugar de enunciación femenino, colectivo, que sin embargo no se aboca a un programa reivindicativo o de protesta, sino que verbaliza un conjunto proliferante de experiencias. Y termino aquí la cita. Y bueno, yo me planteo en estos momentos en que lo femenino se ha convertido en bandera y a ratos en mazo con esto del feminismo. Brilla aquí la regia condición de la mujer tejida bellamente en tus poemas. Me gustaría que habláramos un poco de este potente elemento femenino arquetípico casi de tu obra. Sí, sí, bueno, Luis Miguel Izaba ha hecho eh, se ha acercado a mi poesía de manera clara, lúcida, ¿no? Él es un gran crítico de poesía, lo admiro mucho. Y bien lo has dicho, el tema de lo femenino, el tema de lo femenino, toda mi poesía habla de las mujeres van y vienen todos los libros de una manera y de otra, a veces están todas reunidas como grano de maíz, a veces están aisladas, a veces están haciendo ofrenda, a veces están danzando, otras veces están pariendo, otras veces están seduciendo, otras son unas ancianas eh, antiguas que se van arrastrando, otras son unas ancianas vitales que viajan. Digamos que hay de todos los rostros, de los femeninos y las niñas, por supuesto. Y aquí yo encontré diálogo, porque uno va consiguiendo diálogo después que uno va leyendo, a mí me ha pasado que voy leyendo mi poesía y después que voy leyendo, voy buscando a qué ancestro de la poesía venezolana me voy pareciendo, me parezco, ¿no? No es que escribo parecido a, no. Después que yo escribo, me he dado la tarea de buscar parientes. Después que nacieron los poemas y nacieron los libros, busco los parientes. Y con respecto a lo femenino, he encontrado una pariente que me encanta, y es Enriqueta Arbelo Larriba. O sea, que así como Hani me acompaña a orar de cualquier manera, Enriqueta Vélez Arriba es una poeta que habla a lo femenino desde lo femenino. Y eso es una cosa que a mí me fascinó. Y dije, claro, es ella la poeta que está aquí, que me acompaña, porque mi poesía se va a nutrir de ella. O sea, digamos que ella cuando la encontré, dije, esto es. Y en día no puedo estar loca que yo estoy escribiendo una cosa donde las mujeres no se quejan, no hablan, no culpan al cuerpo. ¿Qué sucede? Y me encontré con Enriqueta Perola, que habla de lo femenino hacia lo femenino. Habla de la ingrimitud, de la soledad, de la voz aislada, pero al mismo habla de la casa, del paisaje, pero sin detenerse en lo cotidiano de esa manera de quejarse, sino de lo cotidiano y de la naturaleza trascendida, porque va dentro de ella y después lo cuenta. De allí me viene eso, de Enriqueta Albero Larriba. Bravo por eso, sí. Sentía la reminiscencia de Enriqueta Arbelo mientras te leía, ¿no? Esa resiedumbre de lo femenino está ahí muy marcada. Qué bueno y qué interesante ejercicio ese de luego que está escrito el poema buscar el ascendente, ¿no? Eso me Claro, parece Claro, revelador. buenísimo. ahí es eso, no buscarlo antes, porque entonces Claro, eh, te pasma el una cosa poema. es muy artificioso, digo yo, no sé, puedo estar equivocada, Claro. hablo Es solamente de la mi Claro, experiencia. claro. copia, sería la copia, pues. Este poeta ah, Sería como el intento de copiar o reproducir un sí, no sé, tono. Sí.
En mi caso, yo me he dado la tarea ahora de buscarles pariente a los libros que he publicado. Esos Buenísimo. ancestros, Me a ver parece dónde me encuentro. maravilloso, me parece maravilloso así, Sí. Yo creo que Lesama estamos. está que por ahí. vuelan. Ujú. ¿Ah? ¿Cómo? Lesama está por ahí entre esos parientes. Lo digo por el juego con la imagen, que esa Ah, cosa del juego de la Lesamolín. imagen caribeña me huele a algo también. Sí, es lo más seguro porque nunca lo he buscado directamente a Lezama. Es un poeta que me abruma apenas comienzo a leerlo, pero nunca lo he conseguido en mi literatura. Sin embargo, siempre me ha llegado, por ejemplo, Octavio Armán, lo he escuchado hablar muchas veces de Lezama. Mi esposo, el poeta Luis Gerardo Mármol, también es adorador de Lezama. Armando Rojas Guardia. Es una cantidad de poetas que han estado muy cerca de mí que constantemente van con Lezama, ¿no? Leyendo y revisando a Lezama. Igual que Rubén Darío, son poetas que han dado mucho, pero que directamente no me siento tan emparentada, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el poeta Santos López adora a Rubén Darío y Luis Gerardo también, digamos, y otros poetas que te llegan a través por ejemplo, de Yolanda, Oblicuamente. de poetas amigos de uno que le van llegando las lecturas. Claro. Ya Maravilloso, estamos, querida Carmen. ya Estamos Mira, listos, terminamos, Rafa, ¿verdad? pero remata al final, pues. bueno, Ya terminamos. vale, Sí, Bueno, señor. lástima. Se nos fue el tiempo no, rapidísimo, yo con quería muchas. leer un versito corto de Carmen, Ah, si me vale. permiten, Tenemos mucho que conversar chiquitico, todavía. Será el para la chiquitico. próxima entrevista, Carmen. Mira, yo quería leer nada más La concubina, segunda versión de Canción Gótica. Dice así, el amor, siempre lo sueño como un pájaro con un pájaro en los dientes y el aire eleva una a una sus plumas. Esto ocurre en el alma. Nah, es, Bueno, Bueno, Sí, eso después de este poema que me arropa, querido Humberto, ¿qué decir? Darle las claro, gracias a nuestra ahí querida Carmen. la mudez frente a la magnificencia y ya, listo. Así es. Así que gracias, Carmen. chao pescado por hoy porque esto fue estoy demasiado. muy agradecida y conmovida con todos ustedes por esa lectura que han hecho de mi poesía. Y bueno, estas pocas veces, porque a veces el trabajo de gerente editorial se lo come a uno y otras cosas, y tener esta posibilidad de hablar de mi poesía con la generosidad con la que ustedes la han hecho, yo estoy muy agradecida y bueno, me siento bendecida hoy de haber estado en este programa. Gracias a ti Gracias y por bueno, Nosotros bendecirnos a también. nosotros. Sí, Ungidos nosotros. Sí, Gracias, querida señor. Carmen. Muchísimas chévere. gracias, Carmen.